Qué bueno es estar con ustedes el día de hoy y qué honor es poder compartir la palabra con ustedes en este formato. Gracias, Pastor Norman, gracias, Pastora Paula, por la invitación. Los apreciamos, la verdad que la hemos pasado tan bien aquí en la ciudad. El viernes fue genial y a todos aquellos que estuvieron el viernes, gracias por estar. Y hoy quiero continuar como con la parte 2 de lo que comencé el viernes a la noche, y sé que hoy en cada una de las reuniones hay personas que no estuvieron el viernes, pero tengo fe que Dios va a hablar directamente a tu corazón. Ha sido tan bueno tener a mi esposa conmigo aquí en Matamoros, y como dije, es un honor poder compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Así que vamos a decidir abrir nuestros corazones, tener espíritus receptivos, estar llenos de expectativa para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros este día a través de su palabra. Me encantaría que podamos ir juntos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 5 nos dice esto. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Vamos a orar juntos el día de hoy. Señor, te damos gracias que podemos estar en tu casa. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Y pedimos que en los próximos momentos puedas hablar de forma directa a cada uno de nuestros corazones. Danos oídos para escuchar, ojos para ver y corazones para recibir todo lo que tengas para nosotros a través de esta palabra. Como siempre, papá, te doy las gracias por el honor y el privilegio que es poder compartir tu palabra. Que hoy venga tu reino y se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén. Hace muy poco estuve hablando con un amigo, él es pastor, y estábamos hablando de esta situación, esta época que todos hemos enfrentado por los últimos 15, 16 meses. Estamos hablando un poco del rol de la iglesia en medio de esta época, en medio de esta pandemia, y cómo debemos como iglesia ayudar a aquellos que la están pasando mal, ayudar a aquellos a enfrentar tantos desafíos. ¿Por qué? Porque es una época donde hay mucha gente que está cansada, muchas personas agotadas, hay personas que literalmente, por lo que han perdido, por lo que han experimentado desde marzo del 2020, que sienten que sus vidas están en ruinas. Hablábamos también cómo nos sentimos como si estamos en una época, ya que se están quitando algunas restricciones, estamos de nuevo en el auditorio en muchas partes alrededor del continente, muchas iglesias volviendo como ustedes a tener reuniones, aún quizás al 50% de la capacidad. Pero sentimos como si es una época donde estamos reedificando la iglesia.
Estamos reconstruyendo la iglesia. Es como si estamos una vez más empezando de cero. Yo le dije, aun si hay que reedificar desde las ruinas o desde las cenizas, como pastores y como líderes tenemos que decidir y comprometernos a reedificar, a reconstruir, porque los planes de Dios siguen vigentes y las promesas de Dios siguen estando ahí para cada uno de nosotros. Vemos a lo largo de las Escrituras y de la historia de los israelitas que Dios siempre tenía planes de levantarlo a ellos de las ruinas. Él tenía planes de reedificar ciudades cuando fueron destruidas. Él tuvo planes de reedificar el templo en cada ocasión que fue destruido. Y hoy nosotros nos encontramos en nuestra vida, quizás en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestras familias, por tanto tiempo aislados, por tanto tiempo enfrentando distintas limitaciones. Estamos en una época donde tenemos que decidir reedificar nuestras vidas, reedificar nuestros negocios, reedificar nuestra economía, reedificar la iglesia para que podamos entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Es por eso que he titulado este mensaje Levantando Ruinas Gloriosas, porque eso es lo que Dios hace desde las ruinas, desde las cenizas. Él reconstruye, Él reedifica, Él levanta ruinas gloriosas. Aún en medio de la adversidad, Dios comunicaba y demostraba que sus planes y propósitos seguían vigentes. Vemos en las Escrituras que por la opresión babilónica y el exilio de los israelitas, que Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, fueron destruidos por el rey Nabucodonosor. Jerusalén estaba en ruinas, el templo estaba en ruinas. Quizá en este momento, quizá en este tiempo, en esta época, por lo que has experimentado, sentís como si tu vida está en ruinas, tus finanzas están en ruinas, tu familia quizá está en ruinas. Y algunos hasta piensan que su futuro está en ruinas por la condición de su presente. Muchas veces nos podemos sentir como el pueblo de Israel, que nuestras vidas están en ruinas por lo que enfrentamos y lo que vivimos. Dios nos promete tanto, pero no lo vemos. Debemos entender que vez tras vez en las Escrituras, vez tras vez en la historia de los israelitas, Dios habla de levantar, de reedificar y de restaurar las ruinas. Y nosotros podemos tomar lo que Dios hizo con los israelitas para nuestras vidas. No todo está perdido. No tires la toalla, no pierdas tu esperanza, porque Dios es fiel a su palabra. Como hablé el viernes, tenemos que refrescar la visión, enfocarnos en lo correcto y creer. Aún en medio de esta época, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio del dolor, que Dios puede levantar en nuestras vidas ruinas gloriosas. Quiero que veamos algunos versículos que nos hablan de reconstrucción, de reedificar, y cómo Dios levanta nuestras vidas de las ruinas, y como Dios levantó o prometió levantar a Israel y a sus hijos de las ruinas. Isaías capítulo 44 versículos 24 al 26 dice: así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo, el Señor, creador de todo, que extendió los cielos, yo solo, y afirmo la tierra sin ayuda. Hago fallar los pronósticos
de los impostores. Dios hace fallar los pronósticos de los impostores. El mundo está lleno de pronósticos negativos. La iglesia está llena de pronósticos negativos, pero Dios hace fallar esos pronósticos para que su verdad pueda prevalecer y Él pueda levantar nuestras vidas. Dice, hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. Y sus ruinas levantaré, porque Dios levanta ruinas gloriosas. Isaías 58:12 dice, tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Isaías 61, versículo 4 dice, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Ezequiel 36:6 nos dice, entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Yo no sé quién el día de hoy, se siente animado por estos versículos y por estos pasajes, porque si te sentís como si tu vida está en ruinas, tu matrimonio está en ruinas, tus finanzas están en ruinas, qué bueno que decidiste venir a la casa de Dios el día de hoy, porque estoy aquí para decirte que Dios es un Dios que levanta ruinas gloriosas para la gloria de su nombre. No todo está perdido, no es el fin de tu propósito, no caducaron los planes de Dios para tu vida. Es un tiempo donde Dios está reconstruyendo, Dios está levantando, Él está reedificando, y en tu vida Él quiere levantar ruinas gloriosas para la gloria de su nombre. Mi amigo, nunca podemos dejar de creer o nunca podemos perder de vista que Dios es un Dios de restauración. Él es un Dios de restitución. Él es un Dios de reparación y es un Dios de renovación. Lo vimos en la vida de José, lo vimos en la vida de Job y en la vida de Lázaro, lo vemos en la vida de Pedro y lo vimos en Jesús. Es por eso que si hoy sentís que tu vida, tus relaciones, tu negocio, tu hogar están en ruinas, ten esperanza, porque Dios no ha terminado contigo. Déjame decirles una vez más, ten esperanza, porque Dios no ha terminado contigo. Salmo 113, versículos 7 al 9 nos dice, Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de su madre. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Amo esto. Él levanta del polvo al pobre y los hace sentar con príncipes. ¿Qué significa esto? Que Dios puede levantar nuestras vidas destruidas, nuestras vidas que sentimos que están en ruinas, y Él nos hace sentar en lugares de influencia. ¿Por qué? Porque parte del propósito de Dios para nosotros como sus hijos es ser personas de influencia, traer el reino a la tierra, el cielo a la tierra, y con lo que Él ha hecho en nosotros
nosotros marcar una diferencia para la gloria de su nombre. Salmos 40, versículos 1 al 2 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Tomemos nota de eso. A medida que yo caminaba, me estabilizó. Muchos esperan ser estabilizados primero para después caminar. Pero no podemos dejar de movernos. No podemos dejar de progresar. No podemos dejar de caminar en fe. Porque a la medida que seguimos caminando, a la medida que seguimos progresando y creyendo, Él nos estabiliza. Así es. Tenemos que estar comprometidos a siempre avanzar, porque Dios, aun cuando estamos en ruinas, Él levanta, Él reedifica, Él reconstruye nuestras vidas y levanta ruinas gloriosas. Así que sigue caminando, sigue creyendo, sigue clamando, sigue avanzando, porque Dios está contigo. Hace muchos años atrás, en nuestra iglesia Hillsong, nuestra iglesia es conocida alrededor del mundo por la música que ha salido del corazón de nuestra casa. Por la gracia de Dios, hoy en día, nuestras canciones, cada fin de semana, nos dicen las estadísticas, más de 150 millones de personas están cantando canciones que salieron de nuestra casa. Es asombroso, es increíble. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Y una de las canciones que salió de nuestra iglesia en el 2013, que es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, la canción se llama Ruinas Gloriosas. Y estas son las letras de esta canción. No lo voy a cantar porque no quiero que te vayas del auditorio. Si yo me pongo a cantar, todos los perros en el barrio van a empezar a ladrar. Cuando yo canto en casa, mis hijos me dicen: papá, por favor, cállate la boca. Pero cuando canto en la iglesia, los ángeles se regocijan, porque mi voz al lado de tu voz suena como un coro angelical. Pero estas letras dicen: en la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré, en la luz de tu gracia, Señor. Aun en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. El coro dice: lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Mi amigo, cuando sentimos que nuestra vida está seca, cuando nuestros sueños están muertos, cuando nuestra vida se encuentra en ruinas, no podemos dejar de creer que Él nos levanta con poder y restaura las ruinas. Porque Dios siempre es Rey y nuestro refugio está en Él. Y podemos caminar en la sombra de su amor, porque Él reconstruye y Él levanta ruinas gloriosas. Quiero que volvamos a donde comenzamos con Nehemías. Él sintió de parte de Dios reedificar el muro de Jerusalén y levantar las ruinas de las cenizas. Yo no sé cuántos de ustedes sienten que es un tiempo para reedificar, para reconstruir. Es definitivamente lo que sentimos muchos pastores alrededor de nuestro continente. Como dije al comienzo, es como si estamos empezando de cero de nuevo. Pero lo bueno de eso es que esta nueva época está llena de nuevas oportunidades, de nuevas posibilidades.
Pero tenemos que comprometernos como Nehemías a la reedificación de los muros, a la reedificación de nuestras vidas, a la reedificación de la iglesia. Nehemías capítulo 2, versículos 4 al 5 nos dicen: ¿qué quieres que haga?, replicó el rey, cuando Nehemías le contó por qué su corazón estaba triste. Encomendándome al cielo, al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien, si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Me encanta porque Nehemías no quería que los muros de Jerusalén se queden en ruinas. Él sintió de parte de Dios que Dios lo llamó a reedificar, a hacer algo con la situación, con lo que él veía. La historia de la reedificación de los muros es amplia, como también es la historia en la Biblia de la reedificación del templo en el libro de Esdras. Veo algunas cosas en estas dos historias que son aplicables para nosotros, y es lo que les quiero comunicar el día de hoy en el tiempo que nos queda juntos. En primer lugar, lo que veo en estas historias de la reedificación de los muros y la reedificación del templo. En primer lugar, lo que veo es que tenemos que, número uno, responder a la visión. Responder. El viernes hablé de refrescar la visión. Y como personas de fe, tenemos que constantemente decidir responder a la visión. ¿De qué sirve tener visión si el pueblo no responde? ¿De qué sirve tener visión si nuestra fe no responde a ella? Al recibir el permiso del rey, Nehemías fue e inspeccionó el muro y le compartió a los demás lo que Dios había puesto en su corazón. Veamos Nehemías capítulo 2, versículos 17 al 18. Dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, me encanta eso. Estamos en ruinas, hubo derrota, hubo dolor, hubo desafíos, pero vamos, anímense. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces, escuchen, les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, prestemos atención, al oír esto exclamaron: manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. Manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Necesitamos una iglesia, una comunidad de creyentes, personas de fe, que cuando visión se suelta, cuando la visión se habla, cuando recibimos dirección de nuestros líderes, necesitamos un pueblo, una comunidad, una congregación que dice: manos a la obra, y que unan la acción a la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a responder a la visión. El pueblo respondió a lo que Dios puso en el corazón de Nehemías. Hicieron la visión suya y dijeron: manos a la obra. Tenemos que entender, en esta casa no podemos tener una comunidad de creyentes que dicen: bueno, pero la visión es del pastor Norman y la pastora Paola, la visión es de ellos. No, jamás vamos a construir lo que Dios nos llamó a construir con este pensamiento. En nuestra iglesia Hillsong, la visión no es de mis pastores Brian y Bobby. No, mi esposa Luz y yo hemos hecho la visión nuestra.
No es la visión de ellos, es la visión nuestra, porque formamos parte de la casa. Dios nos plantó en ese lugar, y donde Dios te planta, tú te tienes que adueñar de esa visión. No es la visión de la iglesia, no, es mi visión. La gente hizo la visión que Dios le puso en el corazón de Nehemías personal, se adueñaron de la visión y dijeron: vamos a responder a esta visión, vamos a accionarnos, vamos a poner nuestras manos a la obra, y juntos reconstruyeron lo que estaba en ruinas. Juntos. Lo mismo sucedió con la construcción del tabernáculo. Moisés le presentó la visión al pueblo y la gente respondió. En Éxodo capítulo 35, versículos 20 al 21, la palabra nos dice: entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés, y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos, escuchen, con el corazón motivado y el espíritu conmovido, regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Moisés presenta la idea, la visión, lo que Dios puso en su corazón de construir el tabernáculo para que la presencia de Dios pueda tener un lugar, para que puedan hospedar la presencia de Dios. Y el pueblo respondió con corazones motivados y espíritus conmovidos. Me encanta eso, que esta casa esté llena de corazones motivados y espíritus conmovidos, corazones que responden a la visión, ponen manos a la obra, porque entienden que este nuevo templo no se va a completar simplemente con la actitud o el trabajo de unas pocas personas. Es toda la congregación respondiendo a la visión, poniendo manos a la obra, dando lo mejor de lo que tienen en su tiempo, en sus recursos, siendo generosos para que puedan construir lo que Dios ha puesto en sus corazones. Muchas veces perdemos el enfoque de lo que tenemos por delante, de la visión que Dios nos ha dado, porque lo único que vemos es lo que tenemos directamente enfrente de nosotros. Muchas veces perdemos el enfoque de lo que tenemos por delante, porque lo único que vemos es lo que tenemos directamente enfrente de nosotros. A mí me encanta andar en motos. No sé cuál es tu imagen de Jesús, pero yo cuando cierro mis ojos y pienso de Jesús en el cielo, yo lo veo a Jesús andando en la Harley Davidson. Es como yo lo veo a Él. Tengo esta visión de Jesús andando en una moto celestial, y a mí me encanta esa imagen. Y cuando yo aprendí a andar en moto, a mí me enseñaron que cuando vas a doblar con la moto, si tú miras la rueda de enfrente, vas a perder tu balance y te vas a caer. Para doblar en una moto, tienes que ver hacia dónde vas. Y cuando te enfocas hacia dónde vas, tu cuerpo naturalmente se inclina hacia donde estás mirando, y la moto sigue la inclinación de tu cuerpo y llegará al destino. Muchas veces no llegamos al lugar que Dios ha preparado para nosotros porque no levantamos nuestra mirada. Nos enfocamos en lo que tenemos directamente enfrente de nosotros. Nuestra vista está en la rueda y no en donde Dios nos quiere llevar. Y tenemos que entender que no podemos perder el enfoque de lo que tenemos delante de nosotros, porque nos hemos enfocado en lo que está directamente enfrente de nosotros. Somos personas llenas de visión. Hay que responder a la visión. ¿Por qué? Porque Dios en esta época quiere levantar ruinas gloriosas. ¿Cuántos me dicen amén? En medio de las ruinas, Dios quería levantar a su pueblo. Pero si lo único que veían eran las ruinas, jamás iban a ver lo que Dios quería y podía hacer con ellos y para ellos. Por eso la Biblia nos enseña que vivimos por fe y no por vista. Tenemos que decidir si vamos a vivir conforme a la visión que Dios puso en nuestros corazones y en esta casa,
No podemos vivir conforme a lo que está directamente enfrente de nosotros. En segundo lugar, considerando que Dios quiere levantar ruinas gloriosas, tenemos que responder a la visión y en segundo lugar, tenemos que resistir a la oposición. Resistir a la oposición. Amo esta parte de la historia de Nehemías y la reconstrucción de los muros. Nehemías capítulo 4, versículos 6 al 7 nos dice: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. Se opusieron a la reedificación del muro, pero los israelitas resistieron porque estaban reconstruyendo con un propósito y a propósito. En los versículos 17 al 18 de Nehemías 4, la historia nos narra tantos los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales, no descuidaban ni de la obra ni de la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Es una imagen increíble. Estaban reconstruyendo con las herramientas de reconstrucción, pero sabían que la oposición se iba a presentar. Porque cada vez que tomamos un paso de fe e intentamos hacer algo para la gloria de Dios, se levantará la oposición para limitarnos, para atacarnos, para acusarnos, para criticarnos. Y tenemos que aprender de los israelitas, porque tenían las herramientas en la mano para construir y la espada en la cintura para resistir, para defenderse. Muchos piensan que cuando construimos y se presenta la oposición, que tenemos que dejar de construir para poder resistir. Pero si dejamos de construir cuando viene la oposición, jamás vamos a terminar o lograr o llegar al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que saber que debemos construir y resistir a la misma vez, para que la obra de Dios no se detenga en nuestras vidas, para que la obra de Dios no se detenga en la iglesia. Ellos con una mano construían las paredes y con otra peleaban la oposición. Por eso Pablo nos dijo que debemos pelear la buena batalla de la fe, poder resistir la oposición. Tenían las herramientas para reedificar el muro y la espada, para pelear contra aquellos que venían en contra de ellos. Es por eso que te quiero animar: mientras Dios levanta ruinas gloriosas en tu vida, en tu ciudad y en esta iglesia, tenemos que responder a la visión, pero resistir a la oposición. Muchos se van a oponer, muchos se van a burlar, muchos van a cuestionar, muchos van a criticar. ¿Por qué en medio de tanta necesidad? ¿Por qué en medio de una crisis están edificando un nuevo edificio? ¿Por qué están invirtiendo el dinero en eso y por qué no en lo otro? Porque no entienden que cuando Dios pone una visión, cuando Dios dice que Él va a construir la casa y va a crear espacio para más personas, muchos no lo van a entender, pero tenemos que resistir la oposición para terminar y completar lo que Dios nos llamó a construir. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente. Escuchen, buscando a quien devorar. Buscando. Una vez más, buscando. Si Él está buscando a quien devorar, que Él no encuentre en nuestras vidas a alguien que puede devorar. ¿Por qué? Porque resistimos la oposición. Construimos con una mano y resistimos con la otra. Resistir significa sufrir un padecimiento físico o moral
o una persona que lo causa, sin dejarse vencer por él y a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. La vida no es perfecta. La fe, como dije el viernes, no te lleva a vivir una vida que está libre de problemas. Tenemos que establecer en nuestra vida resistencia. Tenemos que estar firmes en nuestra fe. Mientras estamos construyendo, saber resistir al enemigo. Porque cada persona que decide vivir por fe va a enojar al enemigo y la oposición vendrá. La oposición se presentará. Vas a dejar que esa oposición te limite, estanque tu caminar, anule tu fe, te deje a un lado, te desconecte del camino que Dios tiene para tu vida. No, mi amigo, mientras Dios levanta ruinas gloriosas, que podamos en cada momento resistir la oposición. Al enemigo le encantaría verte caído, verte en ruinas. Y cada vez que intentas levantarte, cada vez que intentas reedificar, restaurar tu vida o progresar en ella, Él intentará detenerte. Pero tienes que resistir. Y lo bueno es que Dios nos ha dado todas las herramientas para construir y para resistir. Y es por eso que Él siempre levanta ruinas gloriosas. En último lugar, no solamente tenemos que responder a la visión, resistir a la oposición. En tercer y último lugar, tenemos que reactivar la fe. Reactivar la fe. Muchas personas entraron a su zona de confort en esta pandemia. Muchas personas que hoy están viendo en línea, pero pueden estar en el auditorio, pero no están porque están en la comodidad de su casa. Y esto es bueno, qué bueno que se puede conectar, pero no hay nada como estar en el auditorio. No hay ningún sustituto por la presencia de Dios. No hay nada como estar con nuestros hermanos en Cristo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para muchos, en esta época, lo que ha sido el fruto de esta pandemia es que muchos tienen una fe adormecida y hay que reactivar la fe si es que Dios va a levantar las ruinas gloriosas. En Nehemías capítulo 2, versículos 19 al 20. Dice la palabra: sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Amo esto. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. La oposición vino a criticar, a burlarse, y ellos no se detuvieron, sino que reactivaron su fe y declararon, mirando la oposición a sus ojos llenos de fe: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Y hoy quiero declarar sobre tu vida que nuestro Dios del cielo te ayudará a tener éxito en tu empresa, en tu familia, con tus finanzas, en lo que Él te ha llamado a construir y en esta época a reconstruir, porque el favor de Dios operará a tu favor y abrirá puertas que ningún demonio en el infierno va a poder cerrar. Pero tienes que reactivar tu fe con la reedificación del templo en Esdras. Vemos lo mismo al comienzo de la reedificación. El pueblo se reactivó. Esdras capítulo 3 versículos 10 al 11 dice: cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor: Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se había echado en los cimientos del templo del Señor.
Cuando vieron que empezó la reconstrucción, volvió la canción al pueblo de Israel y se reactivaron en fe para reconstruir lo que Dios los llamó a construir. Se reactivaron porque sabían, escúchenme muy bien, que no solamente estaban reedificando el templo o el muro en Nehemías, sino que estaban reedificando su futuro. No estaban reedificando el presente, sino que estaban reedificando su futuro. Ageo 2:9 al 11 dice: la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Cuando decidimos a reconstruir y le creemos a Dios para que Él levante ruinas gloriosas, no solamente estamos reedificando nuestro presente, sino que decidimos reedificar nuestro futuro. Ageo no solo estaba hablando del templo, sino de la futura gloria que se encontraría en Jesús. Mi amigo, Jesús es el ejemplo perfecto de cómo Dios levanta ruinas gloriosas. Él dejó su trono para venir a estar en esta tierra y entregó su vida en la cruz. Y cuando parecía que Él estaba en ruinas, al tercer día Dios lo levantó de las ruinas para Jesús. Y lo que vemos en Jesús, lo que pareció ser una gloria arruinada, se transformó en unas ruinas gloriosas. Y como Dios lo hizo en Jesús, también lo puede hacer en tu vida. Pero tenemos que decidir responder a la visión, resistir a la oposición y reactivar nuestra fe. Es un tiempo para reconstruir, para levantar lo que el enemigo intentó destruir. Quizá te encuentras en este momento rodeado o rodeada por cenizas, pero desde las cenizas Dios levanta ruinas gloriosas. Y yo quiero declarar sobre tu vida que la reconstrucción de Dios ya empezó. Lo que pensás que el enemigo destruyó, lo que pensás que has perdido en esta época, como José le dijo a sus hermanos, lo que el enemigo intentó usar para destruirme, Dios lo usó para bendecirme y para posicionarme en el lugar que Él preparó para mí. Y quiero declarar sobre tu vida que Dios está y seguirá levantando ruinas gloriosas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Antes de que pase el pastor Norman a cerrar la reunión y orar por otras personas, yo quiero orar. Quiero orar por aquellos de ustedes que se sienten como si están en ruinas. Vimos a lo largo de la historia de Israel como Dios constantemente tenía planes de reconstrucción, de restauración y de levantar a su pueblo, de levantar las ruinas, muros, templos, para que sus propósitos sigan vigentes, para que sus promesas se hagan realidad. Y quiero orar por tu vida, si te sientes el día de hoy como si estás en ruinas. En cualquier área que sea en tu vida, Padre, oro por cada una de estas personas conectadas en línea o en el auditorio, que se sienten como si sus vidas están en ruinas. Pido, como vimos el día de hoy, que tú los puedas levantar, reedificar, restaurar, que tú puedas, Señor, hacer una obra fresca, nueva y poderosa en ellos y alrededor de ellos. Que siempre podamos ser personas que responden a la visión, que dicen, vamos a poner manos a la obra. Dios mostró lo que quiero hacer, pero ahora nos toca a nosotros, nos metemos en esto, hacemos la visión nuestra. Personas que podamos construir y a la misma vez resistir la oposición, sabiendo que nos llamaste a pelear esta buena batalla de la fe y no estancarnos, sino avanzar, construyendo y resistiendo al mismo tiempo. Y ayúdanos, papá, a constantemente ser personas que viven con una fe activa. Pido que para aquellos que bajaron los brazos en esta época, que hoy sea un día donde a través del poder del Espíritu Santo reactivas su fe
y empiezan a creer como nunca antes. Tienen una expectativa fresca que nace en su interior y creen que los muros se pueden levantar, que sus vidas se pueden reconstruir, porque la gloria futura es mucho más grande que la gloria pasada. Te damos gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Pido que puedas fortalecer a tus hijos y levantar su mirada en el nombre de Jesús. Y la iglesia junta dice: amén. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, por abrir sus brazos para recibirnos. Ha sido un gran honor estar con ustedes. El pastor Norman está por pasar a la plataforma para orar por otras personas. Que Dios me los bendiga y nos vemos en otra ocasión.